Audiolibro Comentario temático sobre el Corán. Autor Muhammad al-Ghazali. Traductor Isa García. Sura 6. Al-An'am. El ganado. Esta es la primera sura mecana de las 7 extensas suras iniciales del Corán. En una primera instancia, este libro fue dirigido a los paganos y politeístas religiosamente ignorantes de Arabia que adoraban ídolos. Eran poco ilustrados y estaban aferrados de una manera esclavizante a las creencias y tradiciones religiosas que heredaron de sus ancestros. Eran los típicos fanáticos cerrados de mente. Al dirigirse a ellos, el Corán adoptó una postura rigurosa y paciente, acumulando todas las pruebas posibles y utilizando todo tipo de método de persuasión para hacerles ver la verdad. Profundizó acerca de Dios, su omnipotencia y las pruebas de su existencia y poder, manifestadas en su propia creación y en sus vidas y en el mundo natural que les rodea. Desafiaba, provocaba y halagaba su más básica naturaleza humana y su sentido común, despertando sus latentes instintos espirituales y llamándolos a deshacerse de las cadenas del paganismo. La sura se distingue por las continuas afirmaciones y claras instrucciones dirigidas al pensamiento árabe del siglo VII después de Cristo, que se revelaba en ignorancia y retraso religioso. Esto se deja en claro al comienzo del versículo inicial cuando dice: «Alabado sea Allah, que creó los cielos y la tierra, y originó las tinieblas y la luz». Sin embargo, los incrédulos asocian copartícipes en la adoración a su Señor. Versículo 1. A pesar del poder único e inconmensurable de Dios, las personas ignorantes y poco ilustradas continúan tomando otros objetos como dioses aparte de Él, atribuyéndoles una categoría similar. Luego del versículo inicial, hace hincapié en el hecho de que la duración de la vida de la humanidad en esta tierra es limitada y que ya llegará el día en el que deberá volver a Dios y rendir cuentas por sus acciones. Dios será el único juez en este juicio a la humanidad. La alabanza al Todopoderoso se refuerza con la siguiente afirmación: «Y Él es adorado en los cielos y en la tierra, sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis, y sabe lo que hacéis». Versículo 3. Una de las características distintivas de la sura es que se refiere frecuentemente a Dios en la tercera persona del singular, Él, como por ejemplo en los versículos 97 y 98. Esto produce un resultado inmediato, capturando nuestra atención de una forma muy efectiva y haciéndonos sentir la abrumadora e impotente presencia de Dios, lo que provoca reconocimiento y total sometimiento a su majestuoso poder. El Corán habla de Dios con un conocimiento puro y directo, y con una sinceridad y veneración sin comparación. Intenta despojar a las personas de las tradiciones que han adoptado, sacudirlas y librarlas de la ignorancia en la que se revuelcan. Además de estas afirmaciones, encontramos instrucciones e informes explícitos, precisos y directos de Dios a su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca de cómo educar, informar y discutir con los incrédulos. El imperativo di aparece con frecuencia. De hecho, se repite en esta sura 40 veces. Incluso en algunos versículos se repite 2 y hasta 4 veces. Di, pertenece a Allah. Él ha decretado que su misericordia esté por encima de su ira, y os reunirá el día indubitable de la resurrección. Pero quienes están perdidos en esta vida no creerán. Versículo 12. Pregúntales: ¿quién es el testigo más fehaciente? Di: es Allah, y es Él testigo entre nosotros. Me ha sido revelado este Corán para advertiros con él a vosotros y a quienes también alcance el mensaje. ¿Acaso daríais testimonio de que existen otras divinidades junto con Allah? Diles: haced lo que queráis, yo no lo haré. Él es la única divinidad y soy inocente de lo que vosotros le asociáis. Versículo 19. El argumento es elocuente, sincero, claro, directo y extremadamente poderoso. Se trata del profeta hablando en nombre de Dios.
Queda claro que esta sura fue revelada en tiempos de confrontaciones tensas y caldeadas entre el profeta y los incrédulos de la Meca. Los expertos coinciden en que, a pesar de su duración, la sura fue revelada en su totalidad de una sola vez. Los reportes dudosos e infundados que señalan que partes de la sura fueron reveladas en Medina se basan en la mala interpretación de que todos los pasajes coránicos relacionados con la gente del libro, los judíos y los cristianos, pertenecieron al período en Medina. Asimismo, algunos expertos erróneamente declaran que el zakat fue implementado en Medina, mientras que en realidad su implementación comenzó con los versículos revelados en la Meca, a los que le siguieron los detalles de su aplicación, en versículos recibidos en Medina. Sin embargo, esta sura fue revelada de una sola vez y el profeta analfabeto la aprendió de memoria inmediatamente para luego recitarla a los escribas y a otros importantes compañeros que la registraron y memorizaron. Ahora continuaremos analizando los principales temas que surgen en esta sura. El primero es el inevitable destino de los transgresores y de aquellos que ofenden a Dios, sin importar cuánto tarde en llegar dicho destino. Las acciones de este tipo de personas normalmente comienzan con un rechazo a escuchar la verdad y luego de haberla escuchado comienzan a negarla. Cuando sus argumentos fallan, le quitan importancia y se burlan de ella hasta que eventualmente recurren a agredirla por completo y a todos los que la defendían. Todo esto teniendo en cuenta que Dios elige permitir que las cosas sigan su rumbo natural, a modo de prueba de la tenacidad y resistencia de los creyentes y para ver cuán lejos los incrédulos están dispuestos a llegar con sus transgresiones. Acerca de los árabes incrédulos, Dios dice: ¿acaso no ven cuántas generaciones anteriores a ellos hicimos sucumbir? Les concedimos más poder en la tierra que a vosotros, les enviamos abundantes lluvias e hicimos que los ríos corrieran cerca de sus viviendas, pero a pesar de todo les exterminamos como castigo por sus pecados e hicimos surgir después de ellos nuevas generaciones. Versículo 6. De esta manera, cuando las naciones y civilizaciones se vuelven arrogantes y opresivas, colapsan, se deterioran y degeneran. El tema en cuestión aquí es si esta ley divina se aplica a las sociedades humanas que niegan por completo a Dios e ignoran su poder, o si se aplica también a los grupos humanos que en su forma de vida mezclan y confunden la verdad con la falsedad. De acuerdo con la sura, esta ley es válida para ambos grupos. Leamos cuidadosamente las siguientes palabras del Corán. Y por cierto que enviamos mensajeros a naciones anteriores a ti, y les castigamos con la miseria y las enfermedades por haberles desmentido, para que así nos invocasen. Hubiera sido mejor que nos hubiesen implorado cuando les llegó nuestro castigo, pero sus corazones se endurecieron y el demonio les embelleció lo que hacían. Versículos 42 y 43. Malinterpretaban la gracia de Dios y dan por sentado que han sido capaces de engañar a Dios. Sin embargo, antes de que puedan festejar su vacía victoria, el Corán dice: les sorprendimos con el castigo y perdieron toda esperanza de que les alcanzara nuevamente la misericordia de Allah, y fue exterminado hasta el último de los injustos. Alabado sea Allah, Señor del universo. Versículos 44 y 45. Luego de estudiar el estado de nuestra nación musulmana a través de su historia, descubrí que las amenazas de esta sura dirigidas a los incrédulos son igualmente válidas y reales para aquellos que se desvían de la verdad. Diles: Él tiene poder para enviaros un castigo que os llegue del cielo o de la tierra, o dividiros en sectas y hacer que padezcáis vuestra mutua violencia, enfrentándoos unos a otros. Observa cómo evidenciamos los signos para que entiendan. Tu pueblo negó la autenticidad del Corán pese a ser la verdad. Diles: yo no he sido enviado para velar por vuestras obras. Todo lo que os he anunciado ocurrirá en su debido tiempo. Ya veréis. Versículos 65 y 67.
Es verdad que por momentos una persona puede ser benevolente y paciente por mucho más tiempo del necesario. Sin embargo, a la hora de reaccionar, la reacción puede ser rápida y devastadora, y así es Dios cuando decide castigar las naciones opresoras y corregir las injusticias y las transgresiones. Cuando se pone al descubierto un rasgo débil o cierto defecto en la personalidad o comportamiento de algunas personas, en vez de asimilar los comentarios, estas personas responden buscando fallas en los demás. Es también cierto que cuando se les pide a ciertas personas que utilicen sus facultades mentales e intelectuales para entender y verificar algunos principios básicos, responden pidiendo pruebas concretas o milagros. No obstante, ¿cuán buenos pueden ser la magia y los milagros si la mente no está abierta o si es reacia a apreciar la verdad? Esta ha sido la causa de los contratiempos que enfrentan los creyentes al tratar con cínicos, agnósticos o incrédulos, tanto en los tiempos actuales como pasados. Simplemente no están preparados para ver más allá de lo que ya saben. El versículo siguiente lo explica con claridad. Y aunque te hubiéramos enviado un libro escrito en un pergamino y hubieran podido palparlo con sus manos, los incrédulos habrían dicho, esto no es más que una magia evidente. Versículo 7. Otro alegato descabellado fue decir que Muhammad sallallahu alaihi wasallam debió haber sido acompañado por un ángel para que diera fe de su fidelidad. Y también dijeron, ¿por qué no se envía un ángel con él, con el mensajero? Pero si hubiésemos enviado a un ángel, se habría decretado acabar con ellos y no hubieran sido tolerados. Versículo 8. El tema aquí es que si dicho ángel hubiera sido enviado para respaldar la veracidad de la misión del profeta y aún así ellos se hubieran rehusado a creerle, su final habría estado decidido y su aniquilación habría sido inevitable. Aun cuando otras personas antes que ellos pidieron por milagros de este tipo, cuando les fueron concedidos, continuaron rechazando a los profetas y mensajeros de Dios. Dios afirma que es imposible que un ser humano vea un ángel de una forma física, ya que la vista humana se limita a cierto rango de ondas electromagnéticas y nadie puede ver más allá de ellas. Incluso si algún ángel llegara a parecerse de modo tal que una persona pudiera percibirlo, siempre tendría dudas e incertidumbre de que si lo que vio fue un ángel o un ser humano. El versículo lo explica de la siguiente manera. Si hubiéramos enviado en lugar de un hombre a un ángel, le habríamos dado apariencia humana y hubiéramos hecho que lo confundiesen. Versículo 9. Sin embargo, a pesar de la intensidad con la que rechazaron el Islam, la hostilidad mostrada hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam y su determinación a disuadirlo o incluso a destruirlo, Muhammad recibió el consejo divino de siempre perseverar y continuar con su positiva tarea de ganar más y más seguidores y discípulos y de persuadir a más personas a aceptar el Islam. La certeza es que, dice el Corán, por cierto que también se burlaron de otros mensajeros anteriores a ti, pero el castigo les azotó por ello. Versículo 10. En su condición de ser humano, el profeta se encontró desilusionado y entristecido por el comportamiento de algunas personas y esperó siempre una intervención divina que le ayudara con sus responsabilidades. Nuevamente, Dios lo reconfortó diciendo, por cierto que sabemos que te apena lo que dicen sobre ti. No es a ti a quien desmienten, sino que lo que los injustos rechazan son los signos de Allah. Versículo 33. En realidad los incrédulos fueron más culpables de haber ofendido a Dios que de haber ofendido al profeta, y al negar la veracidad de la revelación de Dios, estaban siendo más hostiles con él que con su mensajero. A Muhammad se le pidió que perseverara, ya que, dice el Corán, por cierto que también fueron desmentidos otros mensajeros anteriores a ti, y soportaron con paciencia que se les desmintieran
y hostigaran hasta llegarles nuestro auxilio. Las promesas de Allah son inalterables y por cierto que te hemos relatado las historias de los mensajeros como consuelo. Versículo 34. No obstante, el profeta esperaba recibir un acto de Dios, un acontecimiento extraordinario que confundiera a sus detractores y que los dejara mudos. Sin embargo, la respuesta de su Dios fue: aunque te resulte muy penoso que se nieguen a creer, por más que busques a través de un túnel en la tierra o de una escalera en el cielo una prueba para que crean, no podrás hacerles creer. Versículo 35. Naturalmente, este no era un desafío que él podía cumplir. Estas eran cuestiones que debían ser determinadas por Dios, ya que Él es el juez máximo y si Él lo hubiera deseado, si Allah hubiese querido, les habría guiado a todos. No te apenes por los que no creen. Versículo 35. Luego de leer estas palabras, sería completamente absurdo e irracional sugerir que el Corán no era un libro divino recibido a través de una revelación por Muhammad, quien no tuvo nada que ver con su composición o autoría. Dios gobierna este mundo conforme a un grupo de leyes y normas que nadie puede cambiar ni influenciar. Los profetas y mensajeros de Dios debieron cumplir con sus misiones al máximo, sin importar la oposición u hostilidad que tuvieran que enfrentar. Las personas tienen un periodo definido de tiempo en el cual tienen la libertad de reaccionar como deseen ante las órdenes de Dios y para decidir si las adoptan o no. No obstante, una vez terminado este periodo de tiempo, Dios tiene el privilegio de actuar o de ocuparse de esas personas de la manera que crea apropiada. El versículo continúa explicándole al profeta que el problema de su pueblo es que sus mentes los han llevado a alejarse de la verdad. Dice el Corán: solo responden a tu llamado aquellos que escuchan, y a los muertos de corazón por su incredulidad Allah les resucitará y a él comparecerán. Versículo 36. A pesar de esto, los incrédulos continúan ostentando su ignorancia. Dijeron los incrédulos de la Meca: ¿por qué no se le ha concedido un milagro procedente de su Señor, como los concedidos con Moisés? Diles, oh Muhammad, Allah es capaz de enviar un milagro como lo pedís, pero la mayoría de ellos no lo saben. Versículo 37. Es muy curioso ver cómo piensan estas personas. Si los intrincados e infinitos sistemas del universo y de la vida no son prueba suficiente de la existencia de Dios, ¿cómo se puede obtener esta evidencia al quebrantar las leyes naturales y realizar presuntos milagros que las contradicen? ¿Cómo puede ser que las increíblemente precisas leyes físicas que gobiernan el movimiento de las galaxias y los innumerables planetas y estrellas no sean prueba suficiente de la existencia de Dios? Cuando uno observa la vida en sus diferentes formas, tanto humana y animal como vegetal, solo puede sentirse asombrado y abrumado por el fenómeno en sí mismo y por el hecho de que han subsistido por millones de años. El siguiente versículo nos da la respuesta. No hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos alas, que no forme una comunidad igual que vosotros. No hemos omitido nada en el libro. Estas criaturas también serán congregadas ante su Señor el día del juicio. Versículo 38. Tomemos como ejemplo el reino de las aves y analicemos cómo las madres vuelan alrededor de los campos y bosques recolectando alimento en sus propios estómagos para luego volver y dar de comer a sus crías que las esperan en el nido. Dios ha perfeccionado la creación en todos los niveles. Sin embargo, los cínicos, los incrédulos y los agnósticos siguen negando su existencia y adorando ídolos y otros falsos dioses creados por el hombre, mientras que piden pruebas fantásticas de la existencia de Dios. La sura dice: quienes desmienten nuestras leyes son sordos, mudos
y caminan en las tinieblas de la incredulidad. Versículo 39. La ironía en que la actitud de los incrédulos es que declaran que creerán en el profeta cuando las pruebas que están buscando sean producidas. Y los incrédulos de la Meca juraron seriamente por Allah que de llegarle uno de los signos que pidieron, creerían. Diles, solo Allah dispone de los signos. ¿Y qué os hace pensar, oh creyentes, que aun cuando les llegara el signo que pedían, creerían? Y sellamos sus corazones y sus ojos como la primera vez cuando no creyeron, y les dejamos desorientados en su extravío. Versículos 109 y 110. Los incrédulos fueron un paso más allá en su insensatez, pidiéndole al profeta, sallallahu alaihi wasallam, que se deshiciera de los seguidores débiles y humildes para que solo ellos tuvieran el privilegio de estar a su lado. Acerca de esto, Dios le dice al profeta, no rechaces a quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro y complacencia. Versículo 52. Pero comparte con ellos la buena noticia de que Dios está de su lado y que los colmará de gracia y honor, dice el Corán. Cuando se presenten ante ti aquellos que creen en nuestros signos, diles, la paz sea con vosotros. Vuestro Señor ha decretado que su misericordia esté por encima de su ira. Quien de vosotros cometa una falta por ignorancia y luego se arrepienta y enmiende, sepa que en verdad Él es absolvedor, misericordioso. Versículo 54. Con estas afirmaciones, el profeta fue capaz de seguir con su tarea de difundir el Islam y de transmitir el llamado de Dios. También recibió instrucciones de cómo refutar las calumnias y mentiras que los incrédulos decían acerca de su persona. Dice el Corán, diles, se me ha prohibido adorar a aquello que invocáis en lugar de Allah, y no seguiré vuestras pasiones, porque de hacerlo me extraviaría y no me contaría entre los encaminados. Diles, yo sigo la evidencia que proviene de mi Señor, mas vosotros la desmentís. Lo que pedís que pronto os acontezca el castigo no está en mis manos. La decisión pertenece solo a Allah. Él juzga con la verdad y es el mejor de los jueces. Versículos 56 y 57. Sin dudas, uno no puede más que sentir compasión y admiración por el profeta y por la paciencia y fuerza de su personalidad con la que enfrentó a los fuertes detractores. Uno puede sentir que Muhammad poseía cualidades de liderazgo genuinas y verdaderas, ya que deseaba para su pueblo la misma orientación, honor y bienestar que estaba para él. Recibió instrucciones de aclararle a su pueblo que, diles, si lo que pedís que pronto os acontezca hubiese estado en mis manos, ya se os habría juzgado. Allah conoce mejor que nadie a los injustos. Versículo 58. Con este enfoque tranquilo, persistente y persuasivo, el profeta continuó realizando su misión universal. Una lectura profunda y cuidadosa de esta sura, sus afirmaciones y sus instructivas peticiones me ha llevado a realizarme la siguiente pregunta. ¿Qué más pueden hacer los milagros para convencer a las personas de la existencia y el poder de Dios? Si todos los milagros en esta sura son comparados con los argumentos y pensamientos positivos y racionales que se exponen en la misma, no pueden ser más persuasivos. A modo de ejemplo, leamos el siguiente pasaje. Él posee las llaves del oculto y nadie más que Él las conoce. Sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No hay hoja que caiga que Él no lo sepa, ni grano en el seno de la tierra, o algo que esté verde o seco sin que se encuentre registrado en un libro evidente. Versículo 59. Lo desconocido, que principalmente consiste de cosas y acontecimientos futuros, pero también del presente y del pasado, es algo totalmente oculto a nuestra vista, pero completamente accesible y a la vista de Dios Todopoderoso. Uno conoce a otras personas diariamente, trabaja con ellos y habla de todo tipo de cosas. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente sabemos de sus personalidades?
o de lo que pasa por sus mentes. Por el contrario, Dios es omnisciente. Él posee una total y absoluta percepción de la verdad interna y externa presente en todos los seres humanos, así como un conocimiento global de los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Simplemente no existen limitantes ni fronteras para su conocimiento, o como dice el Corán, Él todo lo ve. Sura al-Mulk, versículo 19. Dios se encuentra en todos lados todo el tiempo, pero no solo como un mero observador o espectador. De hecho, Dios actúa, dirige y controla la creación de acuerdo a su sabiduría y propósito. Él no es una abstracción, un concepto teórico ni una remota noción de la imaginación, sino que es proactivo y completamente a cargo de las cuestiones y del destino de la creación. Sigamos leyendo. Él es quien toma vuestras almas de noche, cuando dormís, y os las devuelve al despertar, y sabe lo que hacéis durante el día, así hasta que se cumpla el plazo prefijado para vuestra muerte. Versículo 60. Mientras dormimos profundamente por la noche o trabajamos durante el día, nuestras vidas y destinos están en las manos de Dios, en quien descansan las decisiones definitivas. Algún día a todos nos llegará el final, y es en ese momento cuando nos acercamos al día del juicio. Luego volveréis a él y os informará de lo que hacíais. Versículo 60. Más verdades fundamentales serán reveladas. Y él tiene total dominio sobre sus siervos. Envía a vosotros ángeles custodios hasta que os llegue la muerte, y entonces nuestros enviados, los ángeles de la muerte, se encargarán de recoger vuestras almas y no olvidan nada de lo que les hemos ordenado. Versículo 61. Los seres humanos no tenemos un control inicial sobre nuestro destino. No podemos decidir dónde y cuándo nacer. No podemos determinar el nivel de nuestra inteligencia, talento y fortuna. Estos dones varían incluso entre los profetas de Dios, siendo algunos más ilustres que otros. Sin embargo, cuando llegue la rendición de cuentas, todos serán juzgados de acuerdo a sus limitaciones y capacidades. Entonces, nuestros enviados, los ángeles de la muerte, se encargarán de recoger vuestras almas y no olvidan nada de lo que les hemos ordenado. Luego serán devueltos a Allah, su verdadero Señor. ¿Acaso no será Él quien nos va a juzgar? Él es el más rápido en ajustar cuentas. Versículos 61 y 62. No obstante, estas palabras apocalípticas y premonitorias son seguidas inmediatamente por otras mucho más atentas y alentadoras. Pregúntales, ¿quién otro sino Allah puede salvaros de las tinieblas de la tierra y del mar cuando viajáis? Le invocáis en público y en secreto y decís, juramos que si nos salvas de esta, seremos agradecidos. Diles, solamente Allah os puede librar de esta y de toda otra aflicción, pero luego de haberos librado, volvéis a asociarle copartícipes en esta adoración, en la adoración. Versículos 63 y 64. El estilo coránico llama la atención de las aspiraciones y miedos de las personas, sus preocupaciones y anhelos, con el objeto de mantener una perspectiva balanceada de la vida, su experiencia y categoría en este mundo. Los argumentos lógicos y punzantes propuestos en el Corán son mucho más persuasivos y efectivos que ninguna otra súplica o polémica. Esta cuestión es muy seria y no debe ser tomada a la ligera ni tratada con frivolidad. Es por esto que, cuando veáis que se burlan de nuestros signos, no os quedéis reunidos junto a quienes lo hacen hasta que cambien de conversación, pero si el demonio os hace olvidar y permanecéis con ellos, ni bien lo recordéis, no permanezcáis reunidos con los injustos. Versículo 68. En el versículo 70 se les repiten instrucciones similares al profeta y a sus discípulos, las que son también válidas para los musulmanes de todo el mundo. Si las conversaciones o discusiones acerca de Dios y la religión se vuelven frívolas o sarcásticas, el musulmán debe dejar en claro fervientemente su postura y luego retirarse. Dios será el máximo juez.
El profeta recibe más instrucciones. Di, ¿acaso invocaremos en lugar de Allah lo que no puede beneficiarnos ni perjudicarnos, volviendo así sobre nuestros pasos después que Allah nos ha guiado, haciendo como aquel a quien los demonios han seducido y transita desorientado por la tierra, a pesar de tener compañeros que le llaman a la guía diciéndole, ven con nosotros? Versículo 71. En tono sincero, serio y considerado es especular. Di, en verdad la guía de Allah es la verdadera guía y nos ha sido ordenado someternos al Señor del universo. Versículo 71. Luego la sura nos regresa al pasado, relatando el encuentro del profeta Abraham con los adoradores de estrellas y de cómo intentó convencerlos amablemente de que creyeran en el único Dios. Abraham, siguiendo la línea de pensamiento de estas personas, observó una estrella brillante en el cielo y dijo, allí estaba el Señor, como ellos decían, pero la estrella desapareció. Luego miró la luna y dijo lo mismo, pero la luna desapareció en el horizonte, apuntando hacia el brillante sol. Dijo como lo dirían ellos, ese debe ser Dios, ya que era más grande y fuerte, pero luego de un rato desapareció, dando lugar nuevamente a la oscuridad. Con certeza, Abraham pensó que un Dios real no desaparecería, dejando sin su presencia el mundo algunas partes de él. Si Dios abandonara el planeta Tierra por solo un instante, se saldría de órbita y los océanos que constituyen 3 partes del globo se desbordarían, matando a todas las criaturas terrestres. Dios tiene control sobre todo el mundo físico y las fuerzas que lo gobiernan. Un pequeño cambio que pudiera alterar el delicado balance de estas fuerzas desataría el fin del mundo y de la vida como los conocemos. En otra parte del Corán, Dios dice, en verdad Allah es quien contiene a los cielos y la tierra para que no se desorbiten, y si se desorbitasen, nadie los podría contener, porque Él es el tolerante, absolvedor. Sura Fatir, versículo 41. No se concibe la idea de que Dios pueda olvidar o abandonar su control sobre la existencia, ni abandonar o descuidar su creación, cuya vida y continuidad dependen total y completamente de Él. Dios también determina el destino de cada alma y coordina las relaciones entre todos los elementos de la creación. El Corán, al citar la experiencia de Abraham en su llamada al verdadero Dios, redondea la idea con esta conclusión. Me consagro a quien creó los cielos y la tierra. Soy monoteísta y no de los que le asocian copartícipes en la adoración. Versículo 79. Se deja que los incrédulos, escépticos, agnósticos, reflexionen sobre estas verdades y las acepten o rechacen. Dios no puede ser más claro o justo con ellos. Aún así, el éxito de los mensajeros de Dios en convencer a sus pueblos y de ponerlos de un lado varía de un mensajero a otro, como lo indica la siguiente aya. Y esta es nuestra prueba. Se la proporcionamos a Abraham para que argumente contra su pueblo. Así elevamos la condición de quien queremos. En verdad tu Señor es sabio, todo lo sabe. Versículo 83.